El día de hoy, en este capítulo inaugural, tenemos un gran invitado que nos va a hablar de un excelente destino nacional. Así que procedamos a hacer check-in con nuestro invitado para que ustedes lo conozcan. Hola Luis, ¿cómo estás? Bienvenido al Check-in, el podcast. Platícanos un poco de ti. Vamos a hacer un check-in como si fuera en un hotel, en un avión. Dinos tu nombre, tu fecha de nacimiento para saber tu edad y en qué área del turismo te desenvuelves. Ok. Hola Mariana, ¿qué tal? Muy buenos días amigos. Pues muchas gracias por la oportunidad. Mi nombre es Luis Zúñiga, yo vengo de Operador Linusa. Somos un tour operador de Barrancas del Cobre. Especialistas ya con más de 30 años de experiencia. Entonces nosotros nos enfocamos a todo lo que es el recorrido por las barrancas con la ruta del tren Chihuahua el Pacífico, el famoso Chepe. Perfecto. ¿Qué edad tienes y cuándo naciste? Para hacer tu check-in completo. Perfecto, claro que sí. Tengo 47 años, nací el 11 de enero de 1979. Muy bien, perfecto. Y bueno, como ya Luis nos adelantó, vamos a hablar de este increíble destino que es Chihuahua, específicamente del increíble recorrido a bordo del tren Chepe. Y bueno, Luis, para comenzar, te voy a hacer algunas series de preguntas. Vamos a comenzar con la primera. Estas preguntas yo siento que son las que les va a servir a nuestra audiencia, que a veces tienen dudas cuando van a realizar este tipo de recorridos. Así que comencemos con la primera. ¿Qué hace que el Chepe sea un viaje tan especial y único en nuestro país? Bueno, yo agregaría también único en el mundo, porque Perfecto. Es un recorrido en el cual encontramos diferentes matices, muchísimos matices. Encontramos historia, cultura, arquitectura, gastronomía, perdón, mencionando también lo que es el recorrido por una ruta espectacular. Es una obra de ingeniería 100% mexicana, en la cual cuando uno viaja y descubre lo complejo del que fue realizar esa ruta, queda uno maravillado. Volviendo a lo que les comentaba, que es un destino con muchos matices, podemos encontrar desde las barrancas, desde cultura como convivir con los hermanos Rarámuris, hasta llegar al final a los Mochis, el fuerte o los Mochis, Sinaloa, y encontrar mar y playa. Entonces, este destino por eso lo hace maravilloso, por la gama de matices que encontramos. Cada punto es diferente, que ahorita los vamos a desarrollar o a explicar un poquito más a detalle. Perfecto, entonces ahí es importante decir que sí comienza en Chihuahua, pero termina en otro estado. Pero bueno, ahorita vamos a platicar. Muy bien, la número 2, que también creo que es muy interesante, el origen del nombre del tren, el Chepe. Si nos puedes platicar un poquito para que la audiencia sepa por qué este nombre. Claro que sí. El tren es en sí porque es la ruta Chihuahua el Pacífico. Entonces la gente local, para no decir todavía el ferrocarril Chihuahua el Pacífico, lo abreviaban como Chepe, Chihuahua el Pacífico. Entonces, perfecto, de ahí pues se les hizo más fácil y fueron resumiéndolo, lo dejaron en Chepe nada más, CHP. Entonces, de ahí es el nombre, que en sí pues es la ruta que llega desde Chihuahua, que comienza en Chihuahua y termina hasta el Océano Pacífico. Muy bien, súper interesante. Y ahora vamos a hablar del recorrido del tren. ¿Cuál sería un recorrido completo que hace el tren? Y con esto vamos a contestar al mismo tiempo dónde comienza y dónde termina el recorrido del tren. Ok, perfecto. Para este destino, lo que nosotros siempre recomendamos es que se tome un circuito o un paquete que haga la ruta completa, que comience desde la ciudad de Chihuahua y finalice hasta el estado de Sinaloa, para ser exactos, en la ciudad de Los Mochis. Eso sería lo ideal. Ahorita también lo voy a explicar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el trayecto más espectacular, que muchos luego no lo desconocen o no ubican, el trayecto más espectacular es tomando el tren desde Divisadero Baú y Chivo hacia el Fuerte de Los Mochis. Ese trayecto es donde se viene lo más hermoso a bordo del tren. Venimos de la parte alta de la sierra y empieza el descenso, cambia el ecosistema, cambia el paisaje, cambia el clima, y es donde se admiran unos paisajes increíbles. Se pasa por los puentes más altos, los túneles más largos. Hay un desnivel impresionante entre los límites de Chihuahua y Sinaloa que se llama Temoris. Es un desnivel, valga la redundancia, de 3 niveles. Es una S espectacular. Entonces, por eso es importante hacer la ruta completa, para que tengamos la oportunidad de disfrutar este trayecto. Ahora bien, el tren empieza su recorrido en Chihuahua, y las estaciones principales son, el recorrido empieza desde Chihuahua. Lo que es el Chepe Express hace su recorrido a partir de Krill.
Ok. De hecho, de una vez vamos a ampliar esta información. Hay 2 trenes. El Chepe Express, que es el tren turístico, que maneja 3 categorías que te vamos a detallar. Y está el Chepe Regional, que es el tren viejito, digamos, el tren antiguo, el tren tradicional. Ese tren, el regional, sí hace su recorrido desde Chihuahua hasta Sinaloa. Okay. Solamente corre 2 veces a la semana en ambos sentidos. Y el Express hace su recorrido a partir de Krill. Okay. Entonces es importante llegar a Chihuahua y ya de ahí trasladarse a Krill para iniciar con el recorrido con el Chepe Express. Ok. El Chepe Express, las estaciones empieza en Krill, luego seguimos a Divisadero Barrancas, luego Bawi Chivo es la estación de tren, de ahí los llevamos al pueblo de Cerocahui, que es un punto turístico, también vamos a detallar, y ya de ahí cruzamos, les decía, el trayecto más espectacular para llegar al Fuerte Sinaloa y finalizando en Los Mochis, Sinaloa. Ok. Entonces, ese es el recorrido del tren. El tren en algunos meses, por ejemplo, ahorita en octubre, de octubre a abril del siguiente año, el tren va a correr 3 veces a la semana. Okay. Igual de Krill a Los Mochis y de Los Mochis hacia Krill. Por ejemplo, de Krill hacia Los Mochis corre lo que son martes, viernes y domingos. Y cuando viene de Los Mochis hacia Krill, corre lo que son los lunes, los jueves y los sábados. Ok. Entonces, por ende, los paquetes no pueden iniciar todos los días. Estamos sujetos a que a las frecuencias de que opere el tren. Ahora, una cosa es el día que debe de iniciar el recorrido, que deben de llegar los pasajeros a Chihuahua o a Sinaloa, y otra cosa, el trayecto del tren. Del tren, sí. El chiste es que siempre tenemos que empalmar estos días que les comenté, que corre el tren con el cruce entre Chihuahua y Sinaloa. Exacto, muy bien. Okay. Entonces, básicamente, el recorrido se puede hacer de las 2 maneras, comenzando en Chihuahua, es decir, volar de la ciudad que vengas a Chihuahua, o también lo podemos hacer al revés, comenzando en Los Mochis. En Los Mochis. Y bueno, vamos a repetir cuál es el trayecto más bonito, es el que va desde... Empezando, si comienza uno por Chihuahua, bueno, el trayecto más espectacular, normalmente en los paquetes se toman o a partir de Divisadero, de la estación de Divisadero, o a partir de la estación de Bawi Chivo, y de ahí tomamos el tren hacia Sinaloa, ya sea que finalicemos en el Fuerte o finalicemos hasta Los Mochis. Ese trayecto es donde, les repito, son unas vistas impresionantes. Es muy importante hacer un recorrido que haga este trayecto. ¿Por qué? Porque de pronto vemos paquetes con algunos operadores que dicen incluyen paquete a Barrancas del Cobre con el tren, pero no les comentan que este trayecto no está incluido. O sea, empiezan en Chihuahua, por ejemplo, visitan Krill, visitan Barrancas, les dan un trayecto en el tren que es de Krill a Divisadero, que es un trayecto corto de 2 horas. Es un trayecto bonito, pero no es lo más espectacular. Y ya de Divisadero los regresan a Chihuahua. Y se pierde la esencia del recorrido. Exactamente. Entonces dicen, ya vendimos un paquete a Barrancas, pero la verdad no les dicen lo ideal. Ahora bien, empezando por Chihuahua, empezando por Los Mochis, también quiero aclarar, se disfruta igual el recorrido. Hace años se tenía la idea que era mejor por Los Mochis, que porque se ven mejor las vistas. No, la verdad es que por ambos lados se disfruta igual el recorrido. Aquí hay que tomar en cuenta a veces la cuestión de la disponibilidad. A veces es mejor empezándolo por Los Mochis, porque a veces nos piden ciertos servicios que a veces empezando por Chihuahua no encontramos. Por ejemplo, nos piden mejor primera clase en el tren o algún hotel en específico. Y a veces es cuando digo, no hay empezando por Chihuahua, pero podemos ofrecerlo empezando por Los Mochis. Exacto. Dicen, ¿cuál es la que más recomiendas? En lo personal, a mí sí me gusta un poquito más empezando por Chihuahua. Sentimos que vamos de menos hacia más. Sí. Pero de las 2 formas es igual. Yo lo he hecho de las 2 formas y la verdad se disfruta exactamente igual el recorrido. Ok, perfecto. Y bueno, la siguiente pregunta dice que ¿cuál es la parada más icónica del recorrido? Aquí justamente nos lo acaba de mencionar, ya prácticamente nos lo contestó. Este tramo, que es muy importante que ustedes, si están buscando un paquete, etcétera, tengan como nota de que este es el trayecto más bonito de este recorrido, ¿no? Sí, exactamente. Ok. ¿Querías decir algo? Sí, justamente la estación más importante es Divisadero Barrancas, es el corazón de la sierra. Un pequeño resumen de las estaciones. Chihuahua, ciudad capital, hay que dimensionar también y ubicar. Chihuahua es la capital del estado. Nada que ver con Ciudad Juárez, porque luego la gente tiene la idea de que Chihuahua es Ciudad Juárez. No. Es muy diferente. La ciudad de Chihuahua ofrece
como les decía, una arquitectura increíble. Es importantísimo o muy recomendable llegar a Chihuahua y considerar una noche de alojamiento. De hecho, en todos nuestros paquetes lo consideramos. Hay algunos que dicen, no, quítame Chihuahua. La verdad, nosotros no lo recomendamos por toda la riqueza turística que se encuentra. Claro. Luego llegamos a Krill, que es la puerta de entrada a las barrancas. Perdón, antes que se me olvide. Entre Chihuahua y Krill se encuentran los campos menonitas, Ciudad Cuauhtémoc, muy importante. Ese trayecto, como les decía, el Chepe Express empieza a partir de Krill. Entonces, el trayecto de Chihuahua a Krill lo hacemos en camioneta. Sí. Ese trayecto lo aprovechamos para que pasen a conocer los pasajeros los campos menonitas, que es para quien desconozca, son personas que descienden de alemanes y holandeses. Todavía conserva sus tradiciones. Está, digamos, los conservadores y los liberales, pero es muy padre visitar sus casas antiguas, sus casas modernas y sobre todo llevarlos a la quesería. Puede ser visitando el Museo Menonita o visitar las queserías donde pueden comprar ese delicioso queso menonita, que se lo recomiendo mucho que lo consideren comprar. Bueno, entonces ese trayecto se aprovecha y conoce campos menonitas. Krill, puerta de entrada a las barrancas. Todavía no encontramos barrancas. Krill en sí es un pueblito maderero, pueblo mágico de hecho. El atractivo principal de Krill son sus alrededores naturales. Valles con formaciones rocosas, lagos, cuevas, cascadas. Y a 2 horas en el tren, 1 hora en camioneta, tenemos la estación de Divisadero Barrancas. Que ahí es donde vamos a encontrar 3 de las barrancas del cobre. La barranca de Urique, la barranca justamente del Cobre y la barranca de Tararicua. Es el único punto de la sierra donde encontramos 3 barrancas juntas. Y ahí es donde se encuentran hoteles con vista panorámica a las barrancas y también tenemos el Parque de la Aventura, que ahorita platicamos un poquito sobre esas atracciones. Entonces, ese yo considero la estación de Divisadero Barrancas la más importante. Muy bien, como la parada icónica de este recorrido. Y yo recomiendo que se queden a dormir una noche. También he visto que algunos operadores manejan o hay paquetes que les incluyen 2 noches en Krill y Barranca lo visitan de ida y vuelta y pierden la experiencia de quedarse en un hotel, si se puede, mejor con vista panorámica a las barrancas y admirar el amanecer, que es increíble y es impresionante. En la noche parece que uno puede tocar las estrellas. Me ha tocado ver estrellas fugaces en ese punto. Entonces es muy recomendable quedarse una noche allí en Barrancas. A dormir ahí. A dormir ahí, exactamente. Muy bien, perfecto. Y ahora, por ejemplo, ya has dado muchos tips, pero si alguien va a realizar por primera vez este recorrido, ¿cuáles serían, por ejemplo, vamos a poner 5 factores principales que deben de considerar antes de comenzar a planear su viaje, reservarlo, etcétera? Ok, primero elegir la temporada. Muy bien. Un poquito. Chihuahua o esta ruta tiene climas muy extremos. A veces la gente no le gusta mucho el frío, entonces obviamente no le recomendamos que vayan ni en finales de noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, no le recomendamos. Recomendamos más que vayan en época de calor, que son abril, mayo y junio. Entonces el clima es importantísimo. 2, considerar un paquete, a lo mejor si van por primera vez, es que aquí también depende de gente que dice, bueno, la verdad yo quiero viajar y conocer todo, de una vez todo. Sí. Bueno, entonces, y si también el presupuesto y el tiempo lo permite, pues sí le recomendaría que consideren un circuito de 6 noches, 7 días. Hay gente que dice, no, yo quiero nada más, mi presupuesto a lo mejor no es tan amplio, mi tiempo también, es que considera también por las vacaciones y todo eso. Lo mínimo que nosotros recomendamos sería por lo menos un paquete de 4 noches, 5 días. Muy bien. Es un destino de que con 2 días o 3 días, la verdad, no te da. Hay que considerar que Chihuahua es el estado más grande de la República Mexicana, las distancias son muy largas. Entonces, y el boleto de avión te va a salir igual si vas 3, 4 o 6 noches. Entonces, ya que vas a invertir en un aéreo, pues puedes considerar, e invertir para hacer un paquete más completo y tu experiencia sea mucho más increíble. Entonces, esos son algunos puntos: el tiempo, el presupuesto también, el hecho, eso sí, como les repito, empezar en Chihuahua y finalizar en Los Mochis, hacer la ruta completa. Y también a lo mejor el tipo de edades de los pasajeros. A lo mejor para pequeñitos no es tan atractivo. Sabemos que a los pequeñitos luego les gustan las albercas o actividades así de niños. Y el destino de Barrancas, hay algunos hoteles que tienen albercas, pero les soy muy sincero, la verdad, no se ocupa. Ahí lo interesante es salir, conocer, disfrutar de las vistas, caminatas, recorridos a caballo, recorridos en cuatrimoto, subirse en el Parque de la Aventura al teleférico, el Sea Rider. Entonces, esto va más enfocado mejor para adolescentes para arriba, ¿no? Chavillos de 12, 13 años para arriba. Muy bien, entonces sí sería muy importante básicamente la fecha, es decir, la temporada,
su presupuesto, que como en cualquier viaje yo siempre se los repito mucho, es muy importante, el tiempo que tienen para visitar, porque como bien nos dijiste, al menos tener 5 días disponibles. Si tienes menos de eso, mejor buscar pues otro momento en el que lo puedas realizar. El tipo de viaje, como bien lo mencionaste, si es familiar, si es en pareja, etcétera. Y la última, también pues lo del tren, ¿no? O sea, el recorrido, etcétera. Sí, hay muchas personas que ahora con las redes sociales ven muchas cosas en TikTok, en internet, y dicen, es que yo quiero ir exactamente a este lugar. Puedes considerar mucho el itinerario que te están vendiendo, como tú dijiste, ¿no? Hay itinerarios que son muy económicos, pero saber qué es lo que te están vendiendo, cuál es el recorrido, cuáles son las paradas, etcétera. Y bueno, ahora vamos a pasar con la siguiente, que ya nos platicaste un poco, pero bueno, vamos a dejarlo un poquito más claro. Platícanos acerca del tren. Es un tren turístico, sirve como transporte para locales, hay clases, ¿qué incluye el tren? Y muy importante, precios aproximados del tren. Ok, bueno, voy a platicar primero un poquito de lo que es el Chepe Regional. Ok. El Chepe Regional es el tren, como les decía, que comienza en Chihuahua y termina hasta Los Mochis, es el que hace la ruta completa. Este tren sí lo consideramos más como tren de pasajeros. Ok. Y también lo consideramos como un tren de apoyo. ¿Por qué? Porque hay pasajeros que luego nuestros paquetes, por las frecuencias del tren, a veces les incluimos 1 o 2 trayectos a bordo del tren. Ok. Y hay pasajeros que decían, yo quiero más experiencias en el tren, más trayectos en el tren. Entonces es cuando ocupamos el Chepe Regional. Okay. Justamente ese trayecto que les decía de Chihuahua a Krill, a veces se puede empalmar para incluirles un trayecto en el regional y 2 trayectos en el Chepe Express. Okay. Entonces, este Chepe Regional lo ocupa también la gente local. Esa experiencia muy padre porque es el tren tradicional, el uniforme que traen los porteros o el personal del tren también te hace remontar un poquito a las épocas de antaño, de antes. Sí. Entonces es una experiencia para lo que es el regional. Está en excelentes condiciones, es un tren cómodo, confortable, lo ocupa mucha gente local. Como medio de transporte es la mejor forma de cruzar entre Chihuahua y Sinaloa. Ahora, como tiene muchas estaciones, entonces sí es un medio de transporte para la gente. En época de invierno, que a veces se satura el tren, pues lo ocupan mucho también en lo que es el regional. Entonces ese sí considera todavía como tren de pasajeros. Un medio de transporte más bien. Un medio de transporte. Ahora, nos vamos con el Chepe Express, que es el tren turístico, que es el que, digamos, allá decimos la joya de la corona, ¿no? Nuestro ferrocarril del Pacífico. El Chepe Express cuenta con 3 categorías. Turista, que es la más económica, es un carro con capacidad de 66 lugares. Los pasajeros que viajan en clase turista pueden acceder al coche comedor que llevan exclusivamente para ellos. Ok. Un detallito, a veces la gente que viaja en clase turista, el equipaje va en el mismo carro del tren. Entonces es un poquito ahí medio incómodo subir con tu equipaje y colocarlo en el tren, ¿no? Entonces son de las cosas que a veces hacen de que nosotros les recomendamos de que paguen mejor el suplemento para la siguiente categoría. Bueno, ok. Entonces la clase de turistas, sanitarios para damas y caballeros, ventanas panorámicas, aire climatizado. Entonces es un servicio cómodo, digamos hasta cierto punto austero, pero bastante confortable. Ok. Bueno, seguimos, o más bien subimos a la clase ejecutiva. En cuestión de costos no es mucho suplemento, a veces de acuerdo al paquete, suplementos son de 700, 800 hasta 1,000 pesos el suplemento para ejecutiva. Ejecutiva cambia la configuración, bueno, la decoración, la configuración igual, son 66 lugares. En ambas categorías a veces el Ferromex pone 2, 3 hasta 4 carros. Entonces se amplía mucho la capacidad de cada categoría. Los pasajeros que viajan en clase ejecutiva pueden acceder a otro coche-restaurante exclusivamente para ellos. Pueden acceder también a un bar que llevan también para ellos. En un bar pueden encontrar su área de lunch, sus periqueras, pueden tomar diferentes bebidas alcohólicas o no alcohólicas. Entonces es una experiencia padre. Sanitarios igual para damas y caballeros. Los pasajeros no se pueden combinar entre clases. Si pagas tu boleto en turista, no puedes visitar el restaurante de ejecutiva, ni el carro, ni el bar de ejecutiva. Y tampoco pasar a primera clase. Entonces, clase ejecutiva yo la recomiendo mucho. Aquí ya la gente que viaja en clase ejecutiva y primera, llega uno al andén con su equipaje y personal de Ferromex se encarga de documentar el equipaje, subirlo al coche maletero. Es un detallito importante, pero cuando van personas mayores y que llevan sus maletotas, ahí ya es algo importante, ¿no? De que no se evitan esa molestia de estar ahí cargando el equipaje. Entonces, eso es clase ejecutiva. Y para los clientes más exigentes y que la gente que les encanta viajar
pues con un nivel premium, digamos, está primera clase. Son 2 coches, nada más ponen 2 coches, cada uno tiene capacidad para 48 lugares. Okay. Se reduce los asientos, se amplía el espacio entre asientos. Aquí son asientos tipo piel, igual sanitarios para damas y caballeros. ¿Qué tiene de diferencia? Bueno, pues es los pasajeros que viajan en primera clase pueden acceder al coche restaurante Uric. Es un restaurante totalmente diferente a las otras 2 categorías. Okay. De hecho, es un restaurante que tiene 2 niveles. Tiene una parte del domo. Entonces, es una experiencia de otro nivel. Ir comiendo en el domo y disfrutar de las vistas espectaculares que ofrecen las barrancas. Okay. Entonces, los de primera clase solamente pueden acceder al restaurante Uric. Okay. Y también pueden acceder a lo que es el coche bar, y en especial al coche terraza, que es el último carro del tren. Para que se den una idea, todas las paredes son de cristal y se puede bajar el cristal y uno va disfrutando de los paisajes al aire libre. Entonces, en las curvas o cuando pasa por los puentes, uno tiene la perspectiva de todo el tren y se toman unas fotos impresionantes. Muy bien. Entonces, ahí uno puede ir disfrutando también de una bebida, tiene sus periqueras. Entonces, es una experiencia increíble viajar en primera clase. Ya la diferencia sí ya es un poquito más considerable, por ejemplo, de primera a turista, dependiendo del paquete, pero a veces sí se va entre 2,700 a 3,200 pesos aproximadamente, ¿no? Okay. Entonces sí, hay pasajeros que luego son muy especiales, son muy exigentes y que nos piden, yo quiero primera clase en el tren y quiero determinado hotel. Entonces es cuando la situación les decimos, ¿saben qué? No hay empezando por Chihuahua, pero se los podemos ofrecer si empezamos por Los Mochis. Entonces esa es un poquito también la situación de que nosotros buscamos alternativas pero cuando de plano ya no hay. Son 2 carros, eso hay que considerarlo. Okay. Entonces, esas son las diferencias básicamente en el tren. Todos los consumos a bordo del tren se pagan en efectivo. Ya empiezan con la situación de tarjetas, pero todavía es recomendable que mejor lleven su efectivo. A bordo del tren, pues los alimentos, desayunos, comidas, venden souvenirs, bebidas, te tienen que pagar en efectivo. El tren obviamente no es para fumadores, está prohibido fumar. Y pues uno, en dado caso, si hay disponibilidad, se puede uno cambiar de lugar. O sea, eso también. La asignación de asientos también es importante. No las asignamos nosotros, ya de cajón las asigna Ferromex en su sistema. Súper importante, porque si no, luego los clientes, ¿por qué no me pusiste? Entonces, ese detalle es muy importante, que no lo asigna ni tu agente de viajes, ni tú lo puedes asignar, te lo asigna directamente Ferromex, que es la empresa que administra el tren, ¿no? Exactamente, sí. Por ahí pasajeros luego dicen, es que yo quiero del lado izquierdo. No se puede, porque si hay lugares te pueden cambiar, o en las áreas comunes, como es el bar, en el restaurante y en el coche terraza, ahí puedes ir en cualquier área que tú desees. Pero tu asiento sí es importante que consideren que eso nosotros no los asignamos, es el sistema de Ferromex. Muy bien. ¿Y los precios aproximados? ¿Cuánto cuesta viajar en categoría turista, primera, ejecutiva y primera? Por ejemplo, en el trayecto, vamos a poner el trayecto más corto, que es de Divisadero a Krill. En turista está sobre los 1,200 pesos en temporada baja, y ya en primera se va a 2,500. Ese trayecto cortito. El trayecto largo, por ejemplo, que es de Divisadero, pongamos de Divisadero hacia el Fuerte, andará sobre los 4,500 pesos en primera clase, y en clase turista sobre 1,800 aproximadamente. Muy bien, perfecto. Y bueno, esta pregunta yo creo que le va a servir mucho a las personas, porque para todos los destinos siempre preguntan cuál es la mejor época para visitar este destino. Exactamente, lo que platicamos hace ratito aquí encontramos climas muy extremos. De pronto nosotros vemos en las noticias que Chihuahua amaneció en época de invierno a menos 10 grados centígrados, ¿no? O en la sierra, ¿no? O en época de calor, que están a 38, 35 grados, bueno. De pronto la gente se espanta, dice que ya son climas muy extremos. Pero bueno, primero hay que considerar que, que allá todos siempre están preparados para estos climas. Siempre tiene la calefacción o el aire acondicionado. Ahora bien, ¿cuál es la mejor temporada? Pues aquí yo siempre les digo, más bien de acuerdo al gusto del pasajero. Les voy a hacer un poquito el resumen de las temporalidades. Por ejemplo, de diciembre, enero y febrero son los meses fríos. En enero y febrero hay probabilidades que caigan nevadas. No se garantiza. Hay pasajeros que nos comentan, yo quiero ver nevar. ¿Qué fecha me recomiendas? Bueno, pues no te puedo decir alguna en específico.
Somos agentes de viajes, no meteorólogos, Sí. ni adivinos, más bien ni adivinos. Pero sí les recomiendo que vayan en enero y febrero porque son los meses fríos donde hay muchas probabilidades. Ok. Diciembre no tanto, caen heladas, sí ya baja considerablemente la temperatura, pero así como nevadas, no. Este año, por ejemplo, cayó una muy nevada, una fuerte nevada, me acuerdo muy bien, en lo que fue 9 de enero. 9 de enero que una nevada impresionante que hace muchos años no caía. Y, por ejemplo, en abril, que llevé un grupo grande, curiosamente cayó una pequeña nevada en Krill, por ahí del 3 o 4 de abril. Entonces, a veces por capricho de la naturaleza, a veces tenemos nevadas en marzo o hasta en abril, pero bueno, no sé, no siempre. Esos son los meses fríos. Los meses calurosos, finales de abril, mayo, junio, son meses con mucho calor, donde el clima es calor seco, un calor bastante seco, pero le repito, es cuando, como se tiene la calefacción, pues no se pasa uno inclemencias. Ahora bien, en esta época del año yo recomiendo mucho viajar en mayo y junio porque está tranquilo, aunque el tren reduce una frecuencia, quita una frecuencia y deja dos, pero tenemos poca afluencia de pasajeros, o sea, no encontramos saturados los servicios, podemos ir al Parque de la Aventura sin problemas, o sea, vamos a los restaurantes, no encontramos mucha gente, mucha afluencia de pasajeros. Entonces, yo recomendaría, y otra cosa, en esta época, precisamente por el que está seco, es cuando las barrancas toman un tono cobrizo. Justamente de ahí su nombre. Entonces, son unos paisajes también muy bellos en época de meses secos. Ahora, algunos lo consideran la mejor temporada, pues, son los meses lluviosos. Julio, agosto, septiembre, octubre. Son los meses donde está el clima más templado, ni tanto calor ni tanto frío. Y tenemos la situación de las lluvias. Que eso también, a veces, si hay una lluvia fuerte, pues está ese pequeño, digamos, un poquito el riesgo de que haya un deslave y nos interrumpa el paso del tren. Afortunadamente ya llevamos 2 o 3 años que no tenemos esa situación. Sí. Entonces, bueno, esperemos que así se mantenga. Esperemos que llueva mucho, pero que no haya situación. Pero es un hecho que ver en esta época del año es cuando se encuentra todo verde. Los ríos, las cascadas van espectaculares. De hecho, en Chihuahua se encuentra la cascada más alta del país, que es la cascada de Basasiachi, que es en la época del año donde se recomienda visitar la cascada. De pronto luego dicen, bueno, yo quiero visitar la cascada, por ejemplo, en abril o en mayo. La verdad no lo recomiendo porque es un tour largo y como para ir a ver un chorrito de agua o no ver agua, pues no vale la pena. Sí. Pero en estos meses, sobre todo septiembre y octubre, es donde la cascada se ve espectacular. La cascada de Basasiachi y otras cascadas, ¿no? Que también encontramos ahí en ese área de las barrancas, pero en especial esta cascada, repito, en época de lluvias. Entonces, en estos meses yo les digo, pues sí, pues, recomiendo mucho viajar por el clima. Sí. Octubre, yo recomendaría dejar un poquito más octubre y principios de noviembre, porque se entendería que ya pasaron las lluvias, ¿no? Que ahorita, aunque con el cambio climático se han recorrido un poquito, pero sí, estos meses los recomiendo mucho. Entonces, dependiendo del gusto de los pasajeros. Muy bien. Bueno, pues vamos a seguir. Muy interesante todo lo que nos has comentado hasta ahorita. Vamos con la siguiente pregunta que ya ha dado muchos datos del por qué es tan importante reservar este viaje con un agente de viajes y comprarlo en un paquete ya armado, aunque sé que sí hay personas que lo pueden realizar por su cuenta, pero ¿cuáles serían los factores que tú consideras súper importantes para que las personas reserven un paquete y lo hagan a través de una agencia, específicamente en este recorrido del Tren Chepe? Pues mira, son varios factores. Uno de ellos, no es tan difícil agarrar la onda de las estaciones del tren. Ferromex también es un poquito complejo la onda del reservar. Sí. Ahora, ya reservaron el tren, pero traslados, hoteles, tours, ¿qué visitar? Así es. Es muy importante, por eso nosotros consideramos un paquete ya armado con su agencia, en este caso con Canoa Travel. ¿Para qué? Porque aquí ya manejamos paquetes en los cuales ya los pasajeros, llegando al aeropuerto de Chihuahua o de Los Mochis, se despreocupan. Nosotros ya los recibimos y nos encargamos de llevarlos. ¿Por qué? Porque ya les incluimos traslados, tours, hospedaje en hoteles de calidad. También les evitamos de que ahora que vamos a visitar, ahora por dónde. Mucha gente tiene la idea de que llega a Divisadero, Barrancas o en Krill o en Cerocahui. Y bueno, pues aquí pues consigo un taxi o un Uber. No, están en medio de la sierra. En Barrancas, por ejemplo, los hoteles, el pueblito más cercano está como a 30, 40 minutos caminando. No van a encontrar ahí, también la señal de celular es bastante deficiente. Entonces no hay, digamos, hay sitio de taxis o Uber, no hay. Entonces es importante en nosotros ya tener un paquete armado
También la cuestión de que nosotros manejamos camionetas rotuladas de turismo, tenemos guías locales que saben por dónde sí, por dónde no, sobre todo por situaciones luego de lluvias y todo eso, de deslaves. Entonces es importante, nosotros tenemos nuestros guías locales que hacen también de la experiencia bastante padre. Muchos de nuestros guías son rarámuris, ahí en la sierra. Ese es uno de los factores también. Por ejemplo, hay pasajeros que buscan, por ejemplo, dicen, bueno, me voy en autobús. Hay pocas corridas, de hecho creo que nada más hay 2 corridas en la sierra. Nosotros tenemos paquetes donde, digamos, manejamos paquetes económicos que en lugar de manejar trayectos en camioneta son trayectos en autobús y nada más hay una corrida turística. Entonces, si se va al autobús, a lo mucho llega otra que hace muchas escalas y no hay más. Y son horarios temprano. Entonces, sí, la movilidad se dificulta un poquito. Y si se toma un paquete ya armado, pues ya nos evitamos de eso. Claro, ya estando allá pueden tomar tours opcionales que los guías locales se les ofrecen. Entonces, es importantísimo sí tener ya un circuito armado. Ahora, para esto, antes de su viaje, por eso les presentamos varias opciones de 3, 4, 5, 6 noches. Muchas veces los pasajeros, ¿sabes qué? Yo ya conocí ciertos lugares, quiero algo a mi medida. Eso. También lo podemos armar. Hay pasajeros que dicen, tenemos la situación de que de pronto ven en un X lado una promoción en avión y compran su aéreo, por ejemplo, México-Chihuahua, Chihuahua-México. Sí. O al revés, México-Los Mochis, Los Mochis-México. Y desconocen lo que platicábamos de la ruta completa. Entonces ya no pueden cambiar su aéreo. Entonces tenemos que armarle paquetes que se ajusten a esos aéreos. Entonces es importante que nosotros, ahí entramos nosotros, ¿no? Armarles un paquete. A veces hacerlo por su cuenta de los pasajeros se les dificulta muchísimo. No digo que sea posible, pero sí es muy complicado cuadrar las frecuencias de los trenes, los horarios. Hay veces que, sobre todo por los Mochis, les metemos trayectos con el regional. Sí. Y después con el exceso para que cuadre con la fecha del pasajero. Entonces, exacto, es importante. Nosotros, créanme que nosotros recomendamos mucho. Ya llegando al aeropuerto de Chihuahua, ustedes se despreocupan. Nos ha tocado que aún así luego la gente dice, es que estoy aquí en un lugar recóndito y quieren que los llevemos de la mano. Bueno, pues a veces también así los llevamos, porque toman en cuenta que van a un lugar diferente, no conocen. Gran parte del turismo que viaja son personas mayores, que a veces la cuestión de la tecnología no les ayuda mucho. Entonces nosotros tenemos ahí la asistencia de nuestros guías todo el tiempo con los pasajeros para evitar esas situaciones, para que los pasajeros no se sienten de que ahora qué hago y para dónde me voy. Sí, sí, 100%. Entonces, súper recomendable que lo hagan por medio de una agencia de viajes y de esta manera, como siempre se los digo, pues van a disfrutar muchísimo más el destino. No hay nada como viajar con todo reservado para que tú no te preocupes por nada, tanto en este destino como en cualquier destino del mundo. También un detalle importante, la disponibilidad del tren, lo que mencionaba hace ratito. Sí. Las categorías, de pronto, a veces se tiene que combinar categorías, a veces te encontramos disponibilidad en ejecutiva y el siguiente trayecto tiene que ser en turista y todo eso. Los hoteles, son hoteles, hay mucho, la infraestructura hotelera no es tan grande como pensamos como en otros destinos. Por ejemplo, en Chihuahua capital no hay problema, en Krill ampliamos ya la disponibilidad de los hoteles, pero en Barrancas, por ejemplo, son pocos los hoteles de calidad. Hay muchos hoteles que son cabañitas que también son buenos, pero están lejos de las barrancas. Okay. Y son hoteles en sí pequeños. O sea, de pronto la gente dice, que yo me voy y agarro, por ejemplo, en temporada alta. Se agarran y se les ocurre la idea de irse. Y llegan allá y ahora ¿dónde me quedo? Y en Barrancas los hoteles a lo mejor más grandes tienen 60 y tantas habitaciones. Sí. Entonces, la verdad es importante mejor ya llevar un paquete armado con tu reservación confirmada, porque llegando allá, de pronto, pues sí, se les puede dificultar el no encontrar hospedaje. Cerocahui, por ejemplo, igual hay 2 hoteles de calidad, hay otros hotelitos muy sencillos que pues no se recomiendan mucho. Entonces, es importante mejor ya llevar algo confirmado. Exacto. Y ya algo en concreto. Sí, sobre todo si quieren disfrutar 100% el destino, si es un viaje especial, por ejemplo, una luna de miel, están celebrando algo, pues 100% tienen que reservar con anticipación. Y bueno, vamos con la número 9, que también ya platicamos un poco, pero vamos a ahondar en ella. ¿A quién le recomendarías este recorrido del Tren Chepe? Hablando de mercados de viajeros, por ejemplo, familias, parejas, tercera edad, viajeros solitarios, etcétera. Pues yo recomendaría, de entrada sí a personas, a parejas,
Ok. Que lo consideren también como para la cuestión de las lunas de miel. Sí. Ahorita que mencionabas eso, nosotros tenemos, luego nos piden detallitos ahí, que un pastel, un ramo de flores, mariachis también se les pueden conseguir. O una cena especial en el lago de Arareco, o una lunada también. Hay situaciones que también se le puede ofrecer. Ok. Entonces, que lo consideren también para mejor pasar su luna de miel. En especial para grupos pequeños que quieren empezar a conocer este destino y que se les, que buscan algo innovador. Sabemos que en playas, afortunadamente en México tenemos muchos destinos turísticos increíbles y preciosos, pero la verdad, créanme que Barrancas del Cobre es un destino que ofrece unos adicionales, unos plus a estos destinos. Entonces, cuando buscan algo innovador, algo diferente, es increíble que estamos dentro de la República y son dos culturas diferentes, lo que es la cultura ahí de Chihuahua y Sinaloa, ¿no? Exacto. Entonces, y sobre todo también personas mayores, de pronto mucha gente dice, pues yo ya conocí el mundo, todo eso, pero falta Barrancas del Cobre. Así Entonces, gran parte del turismo que viaja son personas mayores, de hecho. Sí. Son personas mayores. De ahí también, por ejemplo, aprovecho para decir que los tours, las caminatas, aunque están en la sierra, son tranquilas, no son lugares muy pesados en los cuales se les dificulta a las personas la movilidad, ¿no? Y aún así hemos tenido pasajeros que van con capacidades diferentes o que su movilidad es nula, que van en silla de ruedas. No hay problema, nosotros avisamos al tren, avisamos a los hoteles, a los guías, se considera algún tipo de vehículo apto para este tipo de pasajeros. Ok. Y créanme que no se nos dificulta nada a los pasajeros, ¿ok? Entonces, en general, pues sí, que se animen a considerar este destino como algo diferente. Ciudades coloniales, playas, ya a lo mejor ya visitaron mucho, entonces sería importante conocer esta ruta turística. Sí, porque por ahí ya lo hemos mencionado, es de los recorridos en tren en el país, aunque ahorita ya está habiendo mucho auge de trenes, pero este es de los que pues ya tiene mucho tiempo. Sí, de hecho está considerado entre los 5 recorridos más importantes a nivel mundial. Súper importante. En el país, qué bueno que está viendo trenes, eso está padre, la competencia es buena, sí. Pero la verdad no se compara a las vistas que se logran admirar y disfrutar ahí en las Barrancas del Cobre. Exacto. Como les decía en un principio del video, la complejidad de la ruta, venir de la parte alta de la sierra de más de 2.200 metros del nivel del mar, descender a nivel del mar en ese trayecto que les comenté hace ratito. Entonces es impresionante, ¿no? Ver cómo cambia el ecosistema, cómo cambia el clima, que venimos de la parte fría en época de invierno y llegamos a nivel del mar caluroso. Entonces, este destino a nivel mundial es considerado, les repito, de los más impresionantes. Entonces, hay que aprovecharlo. Tenemos en México. Aquí. Un detalle que se me olvidó decirle, por ejemplo, las Barrancas del Cobre son 4 veces más grande que el Cañón del Colorado. Sí. Muchas de las personas ubican el Cañón del Colorado como por cultura general, por documentales. Exacto. Y desconocen que las barrancas son 4 veces más impresionantes. Más impresionantes y están en México. Y están en México. Así que es muy importante que lo consideren. Yo siempre veo que las personas quieren ir mucho a la playa. Tenemos demasiadas playas aquí, pero si quieren cambiar como sus vacaciones, ya salir de los hoteles todo incluido, etcétera, este es un excelente destino. Y como bien lo mencionaste, también para lunas de miel, pues es un giro totalmente de destino, que la van a pasar increíble, van a conocer un montón de cosas y aparte van a hacer un recorrido en tren. O sea, como que el viaje lo tiene prácticamente todo. Lo tiene todo. Y de hecho también, por ejemplo, también mencionas a las empresas que quieren un viaje de incentivos. 100%. Este año tuvimos 2 empresas importantes que llevaron a su grupo de trabajadores, a unos de trabajadores, otros de clientes, a cerrar negocios allá en la sierra. Entonces fue impresionante de cómo se quedaron impactados. La mayoría de la gente desconocía la belleza que tiene allá la ruta. Entonces, ese viaje también, que las empresas los consideran como un viaje de incentivos para sus trabajadores, para sus clientes. Nosotros los podemos apoyar, los podemos coordinar. En abril llevamos un grupo de casi 100 personas. Y fue impresionante y la movilidad y todo eso, todos en primera clase que hicieron. Entonces no hay problema. También nos piden luego salones para sesionar. Algunas también contamos con eso, nosotros podemos conseguir. Lo que mencionabas hace rato de la playa, que mucha gente se va por la playa, pues también este destino encontramos playa. Exactamente. O sea, lo tiene todo. Así que es muy importante que sepan de este destino, que lo conozcan y que se animen a viajar. Y bueno, yo creo que vamos a necesitar una segunda parte. Esperamos que nuevamente puedas estar con nosotros. Y así vamos a pasar a la última.
pregunta que, bueno, básicamente es aquí para despedirnos de este primer capítulo. Y bueno, te dejo el micrófono para que tú dejes un mensaje inspirador a las personas, ya sea acerca de este destino o acerca de viajar. Adelante. Ok, muchísimas gracias antes que nada por la oportunidad. Y pues bueno, yo nada más les comento que más bien los invito a que consideren en sus próximas vacaciones visitar las Barrancas del Cobre. Este destino es, en verdad, yo les puedo platicar, podemos pasarnos aquí muy capítulos, pero no hay como vivirlo, no hay como llegar a Chihuahua, pisar el aeropuerto y empezar ese ambiente norteño, empezar el ambiente de la cultura de los hermanos chihuahuenses, visitar la ciudad, las barrancas, conocer, por ejemplo, también los hermanos rarámuris. En este destino conocemos dos etnias indígenas, que son los rarámuris del lado de Chihuahua y del lado de Sinaloa a los indios mayos. Entonces, ellos, los indios mayos, por ejemplo, son los que hacen la danza del venado. Muchos lo relacionan con Sonora. Y hace años, pues, no había estados, era una sola región. Okay. Y el norte de Sinaloa, junto con el sur de Sonora, ahí es donde se establecieron los indios mayos. Entonces, podemos encontrar ahí representaciones de la danza del venado. Entonces, y conocer a los indígenas, a los rarámuris, que muchos los conocen como las personas que viven en las barrancas, que caminan mucho. De hecho, su nombre correcto significa hombres de pies ligeros. Por ahí tenemos una corrada muy famosa, Lorena Ramírez, que es un orgullo. Entonces, conocer, adentrarse de cómo viven, cómo aprovechan los recursos naturales también es increíble. Cómo ellos no necesitan de la tecnología. Entonces, es uno de los atractivos que tenemos allá. Les repito, la gastronomía, por probar la carne de Chihuahua, carne seca, queso menonita, el sotol, que es la bebida tradicional de Chihuahua, que es un destilado de un agave que se da allá solamente. Del lado de Sinaloa, los mariscos, el pescado zarandeado, el filete de lobina. Entonces, es un destino que ofrece, como les decía en un principio, muchos matices. Los invito a que consideren visitar este destino y después vamos a platicar un poquito más a detalle en otro capítulo, decía más sobre cada una de las estaciones del tren. Y también un factor importante, confíen en el destino. No crean en lo que digan muchos en las noticias, de que el destino a veces es un poquito inseguro por la situación que a veces hay en Culiacán. ¿Qué es Culiacán? No es Mochis ni el Fuerte de Sinaloa, porque luego mucha gente por eso no quiere viajar, porque tienen la idea errónea de que allá está inseguro, y créanme que no. Lo que es la ruta turística es un destino seguro, tan es así que hemos tenido grupos pequeños, grandes, individuales, y no hemos tenido ninguna situación que haya puesto en riesgo a los pasajeros. Entonces, eso es algo que quiero dejar en claro, de que la gente puede viajar, disfrutar su viaje sin ningún problema, ¿vale? Y pues bueno, eso sería ahorita de momento todo. Hay muchísimas cosas todavía que faltan por platicar, pero agradezco mucho la invitación y pues bueno, pues estamos ahí a la orden. Páusale. Y bueno, con esto terminamos este primer capítulo. Le doy las gracias a Luis por habernos acompañado y no se olviden de hacer check-in dejando su comentario y díganos qué quieren que veamos en la parte 2 o si quieren que lo hagamos directamente desde el Chepe. No se olviden que soy Mar Narváez, su agente de viajes a solamente un clic de distancia. Y recuerden que siempre les deseo muchos viajes. Nos vemos. Bye. Bye.